Paz de Cristo, hermanos, amados hermanos, mi deseo es que Dios bendiga sus vidas y que cada uno de nosotros podamos disfrutar de los beneficios de ser hijos del Altísimo, del Todopoderoso. Me gozo en esta hora porque Dios ha dado vida a su siervo, y Dios nos ha dado vida, nosotros que somos su cuerpo, nosotros que somos la iglesia viva en Cristo Jesús, hermanos. Me gozo porque hoy me ha dado una oportunidad el Señor para vivir y seguir adelante. Le doy la gloria y la honra a mi Dios por muchas cosas, por tantas bendiciones que derrama sobre cada una de nuestras vidas. Y hoy, hermanos, 22 de abril del 2020, me gozo en poder compartir esta palabra a cada uno de ustedes. Ahí en sus hogares, hermanos, ahí con sus familias, levantando altares en familia, levantando el nombre de nuestro Dios Todopoderoso hasta lo más alto, porque Él es digno de todo eso, hermanos. ¿Qué les parece, hermanos? Si ahí donde están en sus casas, ahí donde están reunidos, ahí donde están buscando de la presencia del Dios Todopoderoso, de nuestro Señor, levantamos una oración para pedirle que Él sea quien ministre nuestra vida, quien ministre esta palabra que ha traído a mi corazón, y que yo sé que Dios va a tocar corazones ahí en cada una de sus vidas, hermanos. Levantemos nuestras manos y clamemos a nuestro Dios. Padre celestial, amantísimo Dios, oh Señor todopoderoso, alabamos tu nombre, Señor. Justamente en estos tiempos, Señor, queremos levantar tu nombre más aún de lo que lo hacíamos. Queremos hablar más de ti, aún más de lo que lo hacíamos, Señor. Clamo para que en esta hora, Señor, esta palabra que has compartido a mi espíritu, que tu Espíritu Santo ha traído a mi vida y ha tocado mi corazón, pueda llegar a las familias de mis hermanos en Cristo, pueda llegar al cuerpo de Cristo, para llegar más cerca de ti, para que podamos hacer tu buena voluntad, y que en aquellos caminos que has preparado de antemano para que andemos en ellos, Señor, oh, alabado sea tu nombre, porque tú seas glorificado. Oh, amado de Reyes, podemos sentir la presencia del Dios Altísimo ahí en sus hogares, porque donde hay dos o tres, oh, el Señor ahí se manifiesta. Clamemos a Él. Gracias te doy, Padre, y te lo pido y te lo ruego en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amados hermanos, la palabra de Dios para este día la comparto con todo mi amor, la comparto con todas mis fuerzas. El Señor ha ministrado a mi vida una palabra muy hermosa y yo quiero compartirla con todos ustedes, hermanos. Estoy aquí en mi casa, ¿verdad? Guardando mandatos que nuestros gobernadores y también nuestro obispo y cada uno de nuestras leyes nos hacen mantenernos en nuestros hogares en estos tiempos. Ser prevenidos, ser prudentes, ser sabios, ser pacientes, pero que no por estar en nuestros hogares dejemos de buscar de Dios. En estos tiempos, justamente Dios está probando nuestros corazones. Dios está probando a cada uno de sus hijas y de sus hijos. Dios está probando a los que danzábamos en su casa. Dios está probando a los que le cantábamos alabanzas en su casa. Dios está probando a los que ministraban palabra en su casa. El Señor prueba nuestros corazones en estos tiempos, hermanos. Abra su Biblia, hermanos, juntamente conmigo, ¿verdad? La palabra de Dios en el libro de San Juan, capítulo 15. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. Voy a esperar unos segundos, hermanos. El libro de San Juan, capítulo 15, versículo 1 al 7.
Espero que puedan por ahí, hermano, tener su Biblia a la mano, ¿verdad? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Poderosa palabra, viva y eficaz, es la de nuestro Señor. Amén, hermanos. Y dice así la palabra del Señor: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí permanece será echado fuera, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Aleluya, hermanos. Una palabra poderosa, una historia aquí, ¿verdad? Vemos la parábola de la vid, donde nuestro Señor Jesucristo planteaba, ¿verdad?, una palabra para sus discípulos, una palabra para aquellos que lo oían en ese momento, hermanos. El tema de este bosquejo, de esta palabra que Dios trajo a mi corazón, es de la siguiente manera: beneficios de permanecer en la vid verdadera. Los beneficios de permanecer en la vid verdadera. Amados hermanos, debemos saber que tenemos un Dios vivo, que tenemos un Dios de gloria y de poder, que sí, fue el Cordero inmolado, pero después de haber muerto resucitó como el Cristo glorificado, resucitó como un león de la tribu de Judá, poderoso, lleno de gloria. Hermanos, en estos tiempos que se están viviendo no solo en Tuxpan, no solamente en Veracruz, no solamente en cada país, sino mundialmente, estas señales que nos están acercando y nos dicen: hijo mío, mi venida está cerca. Hijo mío, está pronto para que la trompeta y el llamado llegue a cada uno de los que están guardándose para mí, para vivir una eternidad a mi lado, dice nuestro Dios Todopoderoso. En estos tiempos donde es difícil vivir hablando que si nosotros podemos tener beneficios, tal vez en la escuela podemos tener beneficios, hermanos míos, que si echamos muchas ganas a la escuela podemos tener una beca, en el trabajo podemos tener beneficios, de que si somos esforzados tal vez nos agranden el sueldo. En el mundo podemos tener beneficios, pero no hay ningún beneficio que se pueda comparar al que los hijos de Dios, a los que los hijos de Dios son otorgados. Cuando un hijo de Dios permanece en él, los beneficios que descienden del cielo a su pueblo no son de este mundo, no son naturales, no dependen de nuestros recursos, porque los recursos del Dios Todopoderoso son maravillosos. No importa si la situación puede verse muy fea, como lo podemos ver en las calles, como lo podemos ver en el desempleo, como lo podemos ver en el paro de muchas cosas.
Mas sin embargo, la búsqueda, el permanecer en nuestro Señor, en la vid verdadera, no puede parar. Porque si permanecemos en Él, sabemos que hay beneficios poderosos en Cristo Jesús. Beneficios poderosos en Cristo Jesús. Hermanos, ahí dígale a su esposo, a su esposa que tiene a un lado, a uno de sus hijos, a algún familiar, a uno de sus hermanos que tiene allá a un lado. Dígale, hermano, somos limpiados para llevar más fruto. Amén, hermanos. Démosle gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Somos limpiados para llevar más fruto. La palabra de Dios en el versículo número 2 de lo que acabamos de leer dice así: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo pámpano que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Es una palabra que el Señor nos está diciendo que Él como la vid, que Él como el árbol de vida, y nosotros somos parte de sus ramas, ¿verdad? Los pámpanos del fruto de la uva. Pero dice que si nosotros no tenemos fruto, aunque hayamos sido hechas criaturas en Él, porque al ser parte de su cuerpo somos parte de la vid. Pero más sin embargo, hermanos, debemos entender que la palabra de Dios nos dice que si nosotros no llevamos fruto, aunque hayamos sido bautizados en su nombre, aunque hayamos recibido, pero si no permanecemos en Él y no llevamos fruto, entonces se nos quitará de la vid. Pero debemos saber que cuando nosotros, hermanos, llevemos fruto, es entonces cuando la palabra de Dios, viva y eficaz, va a traer bendición a nuestra vida. Porque dice la palabra de Dios que el que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. El Señor nos está diciendo: no importa, hijo, no importa, hija, si tú estás atravesando por algo, no importa qué tantos errores has cometido, qué tantas fallas tengas, no importa si no eres perfecto o perfecta, yo te voy a limpiar para que tú lleves más fruto. Pero tú preocúpate por permanecer en mí. Tú preocúpate por llevar mi palabra para que hagas fruto conforme a mi voluntad. ¿Cuántos pueden levantarse, hermanos, y darle un gloria a Dios? Un gloria a Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Entonces somos limpiados para llevar más fruto. Es una palabra poderosa, hermanos, porque sabiendo que no somos perfectos, el Señor dice: yo no me fijo en si estás perfecto para llevar fruto. Yo me fijo en lo que tú quieres hacer. ¿Cuántos de nosotros queremos llevar fruto? ¿Cuántos de nosotros, a pesar de que tal vez tenemos un carácter que el Señor necesita cambiar, pero estamos dispuestos a servirle, estamos dispuestos a llevar fruto, estamos dispuestos a llevar la palabra de Dios para que el fruto sea dado? Aleluya, hermanos. Debemos estar conectados a Cristo, porque eso hace que el fruto esté en grandes cantidades. La palabra de Dios en el libro de Gálatas, capítulo 3, ¿verdad, hermanos? Versículo 27, nos dice que todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. La palabra de Dios nos dice que somos hechas nuevas criaturas en Él. Y es que podemos ser parte de Cristo, como su cuerpo, como la iglesia. Mas sin embargo, si nosotros no estamos conectados a la fuente, de nada sirve, porque de Él es el que emana la vida, de Él es el que emana la esperanza. Cuando nosotros nos conectamos, entonces los pensamientos de Dios vienen a nosotros, los propósitos de Dios vienen a nosotros, a morar en nosotros, y todos nuestros planes son dispersados para que los planes de Dios
queden en nuestra vida. Al nosotros conectarnos a Dios, conectarnos a nuestro Señor Jesucristo, el efecto, la reacción va a ser el fruto, para nuestro Señor Jesucristo. Permaneciendo en Cristo Jesús, permaneciendo en obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Tal vez en estos tiempos donde no nos estamos congregando, hermanos, donde no nos estamos reuniendo en la casa, ¿verdad? En la casa, en los templos, pero debemos saber, hermanos, que la iglesia debe estar más viva que nunca, que la iglesia debe estar más viva. Que la iglesia debe estar más viva que nunca, hermanos. Es importante que nosotros guardemos la obediencia. Nosotros sabemos que Dios no puede ser burlado. Y es importante, hermanos, que permanezcamos en estos momentos, que permanezcamos obedeciendo las instrucciones que nos han dado nuestros pastores, nuestros líderes, ¿verdad? En que podamos reunirnos cada miércoles y cada domingo para poder hacer un altar familiar. El Señor está probando los corazones en este tiempo. Que podamos reunirnos y podamos permanecer en obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros nos conectamos a Él, al estar conectados, el ser obedientes, no va a ser una tarea sencilla, pero va a ser posible porque vamos a estar conectados a Él. Tal vez nuestra carne no quiera, pero el Espíritu Santo va a redargullir nuestros corazones para que nos diga nuestro Dios: necesito que te reúnas, necesito que busques, porque aquí el que necesita eres tú. Nosotros necesitamos de la vid. Una rama que se seca, se cae, pero la raíz y el árbol sigue dando nuevas ramas de vida, sigue creando fruto nuevo, sigue creando brazos de ramas verdes y buenas. Nosotros necesitamos, hermanos, juntos como cuerpo de Cristo, estar conectados y estar permaneciendo en nuestro Señor Jesucristo. Siendo perseverantes, entonces vamos a ser guiados por nuestro Señor en estos tiempos. O tenemos de dos, hermanos: ser guiados por la carne o ser guiados por el Espíritu Santo. Ser guiado por vanidades o ser guiado por la justicia que desciende de Dios. En estos tiempos, como en cada tiempo, podemos tomar dos caminos, pero el que nos va a llevar por el correcto es el que nos guía, el Espíritu Santo. Hermanos míos, esto me hace recordar a la historia de Pedro, donde Pedro estaba conectado a Cristo, donde Pedro pasó mucho tiempo con Cristo, donde Pedro conoció y vivió con Cristo en verdad en el tiempo donde Cristo ejerció su ministerio en la tierra. Ahora, hermanos, vemos a un Pedro que después de que Jesucristo asciende a los cielos, él anima a sus hermanos y les da palabra de aliento mientras 120 estaban esperando la promesa del Espíritu Santo. Y es ahí cuando ellos dicen la palabra de Dios que ellos perseveraban, que ellos de alguna manera perseveraban en la oración, permanecían, obedecían a Jesucristo que les dijo: esperen, no se vayan si no han recibido la promesa del Espíritu Santo. Dios sabía que con sus recursos ellos no iban a poder dar fruto. Dios sabía que si Pedro se iba de aquel lugar donde Dios lo había dejado, que si él se iba de Jerusalén y se iba a Samaria, y si se iba a Judá, y si se iba a otro lugar, no iba a dar fruto, porque necesitaba aprender a mantenerse conectado, aprender a mantenerse en obediencia, permaneciendo en la vid verdadera.
Y es entonces cuando dice la palabra de Dios que en el día del Pentecostés recibieron el Espíritu Santo y Él repartió lenguas como de fuego. Y vemos a un Pedro conectado, vemos a un Pedro permaneciendo en la vid verdadera, vemos a un Pedro siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios, que en su primer discurso él gana 3,000 almas para Cristo. ¿Cuántos estamos dispuestos a conectarnos a Cristo Jesús? ¿Cuántos estamos dispuestos a permanecer en las palabras de nuestro Dios? A perseverar en oración. ¿Cuántos estamos dispuestos a decirle: Señor, afina mis oídos para oír tu voz y prepara mi corazón para que esté dispuesto a obedecer tu voz, tu llamado? La palabra de Dios dice que muchos somos los llamados, pero pocos son los escogidos. Yo creo que aquel que ha llegado a los pies de Cristo es llamado para algo poderoso. Dios no cambia y Dios es un Dios de poder y de autoridad. Oh, Sendalabakaya, Lavasaya. Hermanos, tenemos un Dios que no cambia, un Dios que da un ministerio, que entrega dones poderosos en Él. Yo creo que todo aquel que llega a los pies de Cristo tiene un ministerio poderoso. Un ministerio que si está en Él puede cambiar vidas, puede dar mucho fruto, hermanos. Pero necesitamos conectarnos a Él, necesitamos permanecer en obediencia a Él y aprender a ser guiados y direccionados por su Espíritu Santo. Dígale a su hermano que tiene ahí al lado, hermanos: el que permanece en la vid verdadera da mucho fruto y lo da en su tiempo. Yo quiero dar mucho fruto. Yo creo que cada uno de ustedes, hermanos míos, queremos dar mucho fruto. La única razón de vivir para mí es servirle a Cristo. Y yo creo que ese sentir es mutuo, porque dice la palabra de Dios que en aquellos tiempos todos tenían las cosas en común, en el amor, en la paz de Cristo. Y yo creo que esto de servir a Dios era algo que tenían en común en aquellos tiempos y que tenemos hoy en común en estos tiempos, porque somos el cuerpo de Cristo. Los miembros que eran parte del cuerpo de Cristo son iguales que nosotros. Santiago dice que Elías era sujeto a pasiones similares a las nuestras, porque era de carne y hueso, mas sin embargo él perseveró. Él se conectó como profeta de Dios a él. Él obedecía y él era guiado. Y los frutos que había en su ministerio eran tremendos, eran poderosos, porque no eran sus recursos sino los de Dios. Entonces, si nosotros permanecemos, vamos a tener mucho fruto, hermanos míos, amados. Separados de Cristo, nada podemos hacer. La misma palabra de Dios nos dice que en Él podemos dar mucho fruto. En Él podemos tener una bendición grande, una cosecha grande en gran manera, porque Él es el que da la multiplicación. Pero fuera de Él, pero lejos de Él, pero no permaneciendo en Él, nada podemos hacer. Lo único que podría pasar separados de Cristo es que nos sequemos, es que nos corten, es que nos echen al fuego. Y es algo difícil de compartir, pero es verdadero. Es algo difícil de comentar, hermanos, pero es verdadero. Es palabra de Dios y es viva y eficaz. ¿Cuántos ahí en sus hogares podemos dar un gloria a Dios? Un gloria a Dios al que es digno de toda alabanza, nuestro Dios amado. Entonces, hermanos, nosotros debemos reconocer, yo creo que todos sabemos que sin Cristo no somos nada. Y podemos decirlo, pero no es lo mismo decirlo que actuar como si realmente nosotros supiéramos
que sin Cristo no somos nada. Vivir de una manera que digamos, yo no puedo dejar de estar conectado a Él porque nada soy sin Él. Yo no puedo estar sin permanecer en Él porque entonces nada soy. Delante de Cristo podríamos ser polvo, pero Él nos pone como una perla hermosa. Delante de Dios pudiéramos ser tierra seca, pudiéramos ser huesos muertos, pero Él con su gracia nos hace dignos y nos ve como sus hijos amados. Debemos permanecer en nuestro Señor Jesucristo. Si no permanecemos en la vid, nos vamos a secar tarde o temprano, hermanos. Tarde o temprano nos vamos a secar. El estar desconectados de la vida, la reacción va a ser acercarnos a la muerte espiritual, pero a una muerte también eterna, dolorosa, donde Dios no quiere que habitemos, donde Dios no nos ha llamado a habitar, donde Dios no planeó que estemos ahí. Hermanos, el buen fruto siempre va a llegar a su tiempo. No va a llegar antes, no va a llegar después. El buen fruto que podemos ver de los árboles, de cada fruto que podemos conocer, el buen fruto llega a su tiempo. Quiero compartir una palabra, hermanos, en un salmo que muchos conocemos, hermanos, y que lo compartimos en la casa de nuestro Señor Jesucristo. El salmo número 1, vamos a leer solamente el versículo número 3, que dice así, hermanos. Dice: será como árbol plantado junto a las corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Si nosotros estamos permaneciendo en la vid verdadera, estamos permaneciendo junto a corrientes de aguas inagotables, que nos van a mantener humectados, que nos van a mantener llenos, que nos van a mantener saciados. Sin Cristo podemos comer y no nos vamos a saciar. Podemos tomar agua y vamos a quedar sedientos. Sin Cristo podemos comer y la misma comida nos puede llevar a una enfermedad y a morir. Pero en Cristo, alimentándonos de Él, nos lleva a algo tan hermoso, a algo tan poderoso, que solamente el Espíritu Santo puede revelar a nuestros corazones para cada uno de nosotros. Él mismo dice que Él tiene de antemano caminos preparados para cada uno de nosotros. Para ti, hermano, para ti, hermana, para mí. Dios tiene cosas específicas para nuestra vida. No es casualidad que hoy estemos en nuestros hogares. Era plan de Dios, para gloria de Dios. Y hoy Dios está probando los corazones. Amén, hermanos. Dígale a su hermano que está allá a su lado, hermanos. El Padre Todopoderoso concede nuestras peticiones. Dile a tu hermano que está ahí: mi Padre concede mis peticiones. Mi amado Señor concede mis peticiones. La palabra de Dios en el versículo 7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Y yo digo: Señor, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Pero hablando aquí Cristo, yo creo que Cristo estaba lleno del Espíritu Santo. Y yo creo, hermanos, que podemos entender esta palabra no para pedir cosas vanas, sino verdaderas y justas. Peticiones guiadas por el Espíritu Santo.
El Dios Todopoderoso va a conceder nuestras peticiones. Pero si nosotros estamos conectados, si nosotros estamos permaneciendo en Él, si nosotros somos guiados por Él, entonces la petición que llegue a nuestro corazón, entonces va a ser una petición agradable delante de nuestro Dios, para dar más fruto, para limpiarnos. No es lo mismo que yo le diga: Señor, te pido por este problema que tengo, Señor, te pido por este problema que tengo, a que yo diga: Señor, te clamo por mi hermano que necesita ser lleno de tu Espíritu, te clamo por mi vecino que necesita conocerte, te clamo por aquel que está caminando en las calles sin conocerte y que está pronto tal vez a morir y no te ha conocido. Señor, te clamo por las almas de todo el mundo. El Señor espera que las peticiones que nosotros hagamos sean guiadas, sean de amor, sean de paciencia, sean de amor, sean de gozo, sea que deseemos paz para nuestros hermanos, cobertura para nuestros hermanos. Porque si nosotros somos fieles, nuestro Señor más lo será. Por eso es que Él dice: si ustedes permanecen en mí, ustedes pídanme lo que quiera, que yo se los voy a dar. Ustedes pueden pedir y Dios va a otorgar si mantenemos nuestra vida espiritual conectada, nuestra vida en su totalidad conectada a la vid verdadera, nuestra vida permaneciendo en la vid verdadera y nuestra vida obedeciendo y guiados por el Espíritu de Dios. Entonces seremos fieles delante de Dios, y la fidelidad de Dios sobrepasa todo entendimiento. No llegamos ni siquiera a comprender un poco de lo que Dios nos puede hablar sobre la fidelidad. Suya es. Él ministra su fidelidad a nosotros, y si nosotros estamos conectados, vamos a ser fieles a Él. Pero la fidelidad de Dios es extraordinaria. La fidelidad de Dios no tiene un patrón que seguir, no tiene una secuencia que seguir. Él, en su soberanía, decide lo mejor para nosotros. Su fidelidad nos llena de gracia, de amor y misericordia. Ya casi para terminar, hermanos, Cristo Jesús nos dice que si permanecemos en Él, nos espera una vida eterna. Y yo creo que todos nosotros lo sabemos. Estos tiempos nos están alertando para que no nos agarre infragantes, para que no nos agarre faltos delante de Él. Dios espera que en estos tiempos más que nunca nos levantemos, porque después de esto viene gloria para todo el mundo de parte de Dios. Después de esto vienen sanidades, vienen milagros, vienen liberaciones sobrenaturales. Pero lo más hermoso es que después de esto, muchos corazones endurecidos se van a abrir para Cristo. Y es ahí cuando nosotros, los pámpanos, debemos ir por para poder dar fruto, para poder ser de servicio, para poder ganar las almas que Dios quiere que ganemos. Los corazones se están emblandeciendo y el tiempo de la cosecha se está acercando. El tiempo de Cristo Jesús se está acercando. El tiempo de habitar con nuestro Dios por la eternidad se está acercando, hermanos míos. Porque la vida de Cristo consume toda muerte en nosotros. Y es tanta la vida de Cristo que la muerte que hay en nosotros la transforma en vida, y vida en abundancia. Por último, hermanos,
Quisiera que juntos pudiéramos levantarnos, permaneciendo conectados, permaneciendo en obediencia y permaneciendo en su totalidad guiados en el Espíritu. No solamente sobre esta cuarentena, sino aún mayor, que cada día podamos hacerlo más y más. Hoy Dios te da vida a ti, hermano, y me da mi vida para que podamos hacer algo mejor de lo que hicimos ayer, de servirle de una manera mejor de la que le servimos ayer. Un científico dijo que no podemos esperar diferentes resultados si estamos haciendo lo mismo. Si estamos orando 15 minutos y no vemos resultados, los resultados no van a llegar. Busquemos más al Señor. Si estamos ayunando una vez a la semana y no vemos resultados, ayunemos más. Si estamos falta de entendimiento delante de Dios, porque no leemos su palabra más que una vez al mes, leamos más su palabra. Metámonos de lleno con su palabra. Que sea nuestra vitamina cada día. Que sean nuestros macronutrientes, nuestros micronutrientes. Que sea nuestra bebida, que sea nuestra comida sólida. Que sea en todo la palabra de Dios para nosotros. Amado hermano, amado hermana, mi deseo es que este día Dios me los bendiga. Y me gozo en esta hora. Clamo para que juntos nos levantemos en oración por nuestros hermanos, ¿verdad? Por nuestro misionero, por nuestro pastor que se encuentran en una situación un poco difícil, pero que por muy difícil que pueda ser la situación, la decisión es de Dios. Y si nos levantamos en una conexión como el cuerpo de Cristo en Él, si nos levantamos en permanecer en Él y en guianza de Él, podemos pedir por ellos, podemos pedir por nuestra familia y el Señor nos lo va a dar. Va a entregar nuestras peticiones hechas. Creámoslo, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Un saludo a todos mis hermanos y un abrazo. La paz de Cristo sea con todos vosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Vamos a hacer una oración para finalizar, hermanos, en esta hora. Padre Celestial, gracias te damos porque tocaste nuestros corazones, porque en este día podemos reunirnos, porque en este día podemos llegar a acercarnos a tu presencia, Padre. Podemos conocerte cada vez más. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos, por cada uno de su familia. Te pido que nos blindes con tu sangre preciosa, que vayamos con tu armadura puesta, que vivamos sabiendo que estamos bautizados en ti y que estamos revestidos de ti. No tenemos ropa, tal vez lo que podemos ver es ropa que tenemos encima, pero en el Espíritu eres tú quien está.